Buenos días, muchachos. Hoy vamos a ver en Matemáticas 3, en nuestra segunda sesión, el tema de funciones trigonométricas. El día anterior yo les había pedido que hicieran una investigación acerca de las funciones trigonométricas. Bueno, pues empezamos primero para generalizar la definición de trigonometría, que es la rama de las matemáticas que estudia los triángulos desde el punto de vista analítico. Por otro lado, las funciones trigonométricas surgen cuando no es posible aplicar el teorema de Pitágoras, es decir, cuando hay ángulos menores y mayores de 90 grados. Por consecuencia, esto implica que los triángulos no solo pueden ser triángulos rectángulos, sino también triángulos oblicuángulos. Pero por el momento solo nos abocaremos a los triángulos rectángulos. Bueno, si sabemos también que cuando se tiene un triángulo rectángulo, debemos de tener en cuenta las siguientes observaciones. Como inciso A, el lado que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Como inciso B, los otros lados se llaman catetos. Como inciso C, en el caso ya de tener un ángulo, ese se indica con un pequeño arco. Como inciso D, los lados se indican con letras minúsculas. Y los vértices con letras mayúsculas. Si tenemos el triángulo, nos vamos a dar cuenta claramente que la hipotenusa está exactamente enfrente del ángulo recto y los otros son los catetos. Si tenemos ya el ángulo, esto lo vamos a indicar con un pequeño arco. En este caso es el ángulo agudo. También podemos saber que si tenemos el ángulo agudo ya marcado, como en el caso de la imagen que estamos viendo, el lado que está enfrente se llama cateto opuesto. El lado que está enfrente del ángulo recto sabemos que se llama hipotenusa. Y el lado que falta se llama cateto adyacente. Con estos tres lados podemos obtener fácilmente nuestras funciones trigonométricas. Ok, continuamos con nuestra sesión 2 y nos damos cuenta claramente que después de haber hecho la investigación ya sabemos que son 6 funciones trigonométricas, las que están marcadas con el nombre de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y estas se definen de la siguiente manera. Vamos a hacer para este caso un pequeño cuadro y les voy a pedir de favor que la definición y la simbología se la aprendan de la mejor manera. Y podremos hacer algunas repeticiones y vamos a empezar a hacerlo así. Primero le voy a poner nombre, luego símbolo, luego la definición, que es la que nos interesa, y finalmente la abreviación. La número 1 es la función seno. Se simboliza como sen. Se define como seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, abreviado sería sen es igual
a cateto opuesto sobre hipotenusa. Nuestra segunda función es el coseno. Se abrevia con el símbolo de cos y se define como coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Abreviado sería cos es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Nuestra tercera función es la tangente. Se abrevia como tan. Por lo tanto, tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, de manera abreviada nos queda tan es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. A partir de la cuarta función, la quinta y la sexta son las recíprocas de las tres primeras. Por ejemplo, cotangente se abrevia como cot. Y la cotangente se define como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Si lo ven, es la recíproca de la tangente. Ok, dejamos por un momento la abreviación y nos abocamos a la secante, que es la quinta función. Secante se abrevia como sec. Y nos damos cuenta que la secante es la recíproca del coseno. Esto quiere decir que la secante es igual a hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y finalmente, para terminar con nuestras funciones trigonométricas, tenemos la cosecante. La cosecante se abrevia como CSC. Y esta también es la recíproca de la función seno. Si nos damos cuenta, cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. De acuerdo. La consigna va a ser lo siguiente. Necesito que todo este apunte lo tengan en su libreta y la consigna es aprenderse los nombres de las 6 funciones trigonométricas que aquí voy a enumerar. Número 1 seno, número 2 coseno, número 3 tangente, número 4 cotangente, número 5 secante y número 6 cosecante. Necesito que se aprendan la definición y por consecuencia la abreviatura, que aunque aquí no está completa, ustedes la van a completar. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos a dejar nuestra sesión número 2.